Durante décadas, la vida de Giancarlo Simancas estuvo rodeada de secretos, susurros y rumores que pocos se atrevían a mencionar. Hoy, a sus 76 años, el actor rompe el silencio y nos permite conocer de primera mano esas historias que marcaron su carrera y que durante años ocuparon portadas, conversaciones de pasillo y especulaciones en el medio artístico. Desde decisiones que tomó en privado y que cambiaron el rumbo de su camino profesional, hasta episodios polémicos que casi nadie conocía, Giancarlo nos muestra un lado más humano, complejo y auténtico, lleno de presiones, arrepentimientos y verdades que hasta ahora solo eran sospechas. Entre los rumores más comentados están controversias sobre relaciones personales, conflictos con colegas que transformaron su manera de trabajar y secretos que muchos creyeron imposibles de descubrir, pero que hoy adquieren un significado totalmente nuevo con sus revelaciones. Este vídeo no solo expone la verdad detrás de esas historias, sino que también analiza cómo el silencio prolongado moldeó su legado y nuestra percepción de él, demostrando que la fama y el éxito siempre esconden sombras que pocos se atreven a explorar. Mientras escuchas cada detalle, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal, porque tu apoyo ayuda a que YouTube recomiende contenidos como este y más secretos puedan salir a la luz. Si algún momento te sorprende o te impacta, no dudes en compartir tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué es lo que más te llamó la atención y generar un espacio de conversación con conocimiento de causa. Te recomiendo ver el vídeo hasta el final, porque cada confesión, cada rumor confirmado y cada detalle polémico están conectados, y solo siguiendo la historia completa podrás comprender el verdadero alcance de lo que Giancarlo finalmente decidió contar. Prepárate para descubrir secretos que transformaron la forma en que vemos a uno de los actores más emblemáticos de su generación y sumérgete en un relato lleno de misterio, verdades ocultas y revelaciones que no querrás perderte. Giancarlo Simancas, a sus 76 años, vive un momento de su vida en el que la experiencia y la reflexión pesan más que la necesidad de ocultar o controlar lo que otros piensan de él, y es justamente este contexto el que explica por qué finalmente decide hablar después de décadas de silencio. Durante años, Simancas mantuvo un perfil reservado, no por falta de relevancia o fama, sino porque la industria del entretenimiento y la exposición mediática suelen exigir que ciertas verdades se guarden para proteger carreras, relaciones y la imagen pública. Su silencio fue consciente, estuvo marcado por la prudencia, la estrategia, sobre todo, por la necesidad de proteger su vida personal frente a rumores y especulaciones que podían desviar la atención de su talento y de sus logros artísticos. A lo largo de su trayectoria enfrentó las presiones propias del medio, donde decisiones, amistades y desencuentros se vuelven tema de debate y a veces de juicios apresurados, y en ese contexto, elegir cuándo hablar o callar se convirtió en una manera de transitar su camino con cuidado y dignidad. Hoy, todo es distinto, la edad, la experiencia acumulada y la capacidad de mirar atrás sin la urgencia de agradar a todos le permiten abrirse con sinceridad, compartiendo detalles que antes habría considerado demasiado personales o delicados para el ojo público. Además, el entorno cultural y mediático actual también influye. Vivimos en una época que valora las historias auténticas, las confesiones cercanas a la verdad y las narrativas que van más allá de los titulares sensacionalistas, y Giancarlo es consciente de que sus palabras ahora pueden tener un efecto distinto, uno capaz de reconciliar rumores, aclarar malentendidos y ofrecer a su público una visión honesta de su vida, sus elecciones y su carrera. Esta decisión de hablar no es solo una revelación, sino un acto de legado, un intento de transmitir su verdad de manera completa y personal antes de que el tiempo transforme recuerdos en versiones parciales. Al final, lo que vemos es a un hombre que, con calma y convicción, decide dar su versión, cerrar capítulos con transparencia y compartir con quienes lo han acompañado durante años la esencia de su vida, su historia y su legado en el mundo artístico. A lo largo de su extensa carrera, Giancarlo Simancas siempre estuvo rodeado de rumores que, con el tiempo, se convirtieron en una especie de sombra constante sobre su vida personal y profesional. Desde los primeros años en que comenzó a destacarse en la televisión, circularon historias sobre supuestos conflictos con colegas, desacuerdos detrás de cámaras y decisiones polémicas que, aunque muchas veces nunca fueron confirmadas, crearon una imagen intrigante y un aura de misterio alrededor del actor. Estos rumores no solo se centraban en su trabajo, también alcanzaban su vida privada, donde se especulaba sobre amistades, romances y relaciones que la prensa y el público seguían con atención casi obsesiva. Con cada nuevo proyecto, las historias parecían multiplicarse, impulsadas tanto por la fascinación de los medios como por la propia discreción de Simancas, quien rara vez comentaba sobre ellas.
Esta mezcla de silencio y especulación hizo que muchas de estas historias crecieran de manera exponencial, convirtiéndose en leyendas dentro del mundo del entretenimiento, donde incluso los detalles más pequeños eran exagerados o reinterpretados. Lo curioso es que, a pesar de ser inciertos o incompletos, algunos rumores llegaron a moldear la percepción que el público tenía del actor, afectando su reputación de formas que él no podía controlar. Con el tiempo, estas historias adquirieron un valor casi histórico, formando parte del relato colectivo sobre su carrera, y cada entrevista, aparición o declaración era observada con lupa en busca de pistas sobre la verdad detrás de ellas. Hoy, cuando Giancarlo finalmente aclara o admite algunas de estas historias, se genera un efecto liberador y revelador. Lo que antes era pura especulación ahora puede entenderse desde una perspectiva más humana, mostrando que detrás de los chismes había decisiones, emociones y circunstancias que nadie más conocía. Esta reconciliación entre rumores y realidad no solo aporta claridad a su trayectoria, sino que también permite al público comprender mejor la complejidad de su vida, reconociendo que la fama siempre trae consigo un cúmulo de historias que, con el tiempo, crecen, se multiplican y dejan huellas imborrables tanto en la carrera como en la vida personal de quienes las viven. Giancarlo Simancas, uno de los actores más emblemáticos de su generación, inició su camino hacia la fama con pasos firmes y una dedicación silenciosa que pocos podían percibir, construyendo su carrera a base de disciplina, talento y un amor genuino por la actuación. Desde sus primeras apariciones en televisión y cine, su presencia frente a las cámaras y su carisma natural capturaron la atención del público, cualidades que lo impulsaron paulatinamente hacia roles más importantes y proyectos de mayor envergadura. Con el crecimiento de su popularidad también llegó la presión de mantener una imagen impecable que los medios y los fans esperaban, una exigencia invisible desde afuera pero que transforma profundamente la vida de cualquier artista. La fama abrió ante él puertas que antes parecían inalcanzables, desde oportunidades profesionales que consolidaron su posición en el espectáculo hasta la posibilidad de colaborar con colegas de renombre, aunque también trajo desafíos inesperados que impactaron su vida personal y emocional. La exposición constante, la atención de los admiradores y la necesidad de cumplir con expectativas casi imposibles generaron momentos de tensión y ansiedad que, aunque manejados con elegancia en público, dejaron su marca en su vida privada. Amigos y familiares recuerdan cómo su vida personal tuvo que adaptarse a un ritmo impuesto por la carrera y la fama, y cómo algunas decisiones importantes, tanto sentimentales como familiares, se vieron condicionadas por la mirada constante de los medios. Sin embargo, pese a estos desafíos, Giancarlo nunca perdió la pasión por actuar ni el amor por su arte, aprendiendo a equilibrar la presión profesional con su bienestar personal y a elegir proyectos que le permitieran crecer como actor sin sacrificar su vida emocional. Su ascenso al estrellato también lo convirtió en un referente para nuevas generaciones, demostrando que el talento no solo se mide por los papeles interpretados, sino por la manera en que se enfrentan los retos de la vida pública. En definitiva, la fama transformó su vida de manera profunda, moldeando su carácter, sus decisiones y su legado, pero también le permitió disfrutar de los frutos de su trabajo, del reconocimiento del público y de la oportunidad de contar historias que dejaron huella, demostrando que el éxito, aunque desafiante, puede ser una fuente de crecimiento y satisfacción cuando se vive con inteligencia, pasión y autenticidad. A lo largo de su extensa carrera, Giancarlo Simancas enfrentó momentos que definieron el rumbo de su vida artística, decisiones que tomó en silencio y que hasta hoy pocos conocen a fondo. Desde sus primeros pasos en la televisión y el teatro, se topó con oportunidades que podrían haberlo lanzado al estrellato, pero también con caminos que exigían compromisos personales y profesionales que él no estaba dispuesto a aceptar. Rechazar ciertos papeles o proyectos que no se alineaban con su visión de la actuación fue una de esas decisiones cruciales, aunque en su momento algunos lo criticaron. Con el tiempo quedó claro que esas elecciones fueron clave para preservar la integridad de su carrera y la autenticidad de su trabajo. Otro punto decisivo fueron las relaciones y alianzas dentro de la industria, ya que eligió cuidadosamente con quién colaborar y en qué proyectos involucrarse, evitando comprometer su estilo o su reputación por ofertas que parecían atractivas pero que no aportaban a su desarrollo artístico. Simancas también supo equilibrar su vida privada con su exposición pública, manteniéndose discreto sobre aspectos personales que podrían haber generado controversias o rumores capaces de afectar su carrera, lo que le permitió concentrar toda su energía en su trabajo y en construir un legado sólido. De igual manera, tomó decisiones estratégicas sobre los personajes que interpretaría, priorizando aquellos que ofrecieran profundidad, complejidad y desafío actoral,
evitando roles superficiales que limitaran su crecimiento profesional. Incluso cuando la fama presionaba para seguir tendencias o aceptar proyectos comerciales, él eligió mantenerse fiel a su criterio artístico, demostrando que su éxito no fue casualidad, sino el resultado de una serie de elecciones conscientes y silenciosas. Estas decisiones, aunque muchas veces invisibles para el público, marcaron directamente su trayectoria, consolidándolo como uno de los actores más respetados y admirados de su generación. Cada paso, cada sí y cada no tomado en privado moldeó no solo su carrera, sino también la manera en que el público y la crítica lo perciben, dejando en evidencia que detrás de un rostro reconocido siempre hay decisiones silenciosas que definen destinos. La historia de Simancas nos recuerda que la grandeza artística no siempre se construye con visibilidad inmediata, sino con paciencia, coherencia y elecciones inteligentes, virtudes que él aplicó con impecable dedicación a lo largo de toda su trayectoria. Las presiones que Giancarlo Simancas enfrentó a lo largo de su carrera no fueron solo externas, sino también profundamente internas, y la combinación de ambas creó un entorno en el que guardar ciertos secretos no era solo necesario, sino casi inevitable. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, su vida profesional estuvo marcada por expectativas enormes. Productores, colegas y la propia industria exigían de él una imagen impecable, un equilibrio constante entre talento, disciplina y carisma, mientras el público esperaba conocerlo únicamente a través de sus personajes y apariciones públicas. Estas exigencias externas pesaban enormemente sobre sus hombros, porque cualquier desliz podía convertirse en un rumor o en un escándalo capaz de afectar su reputación, su carrera e incluso su propia percepción de sí mismo. Al mismo tiempo, las presiones internas eran igual de intensas. Simancas sentía un profundo compromiso con su familia, con quienes trabajaban a su lado y con la historia que estaba construyendo, lo que lo llevó a tomar decisiones calculadas para proteger a los demás y a él mismo. Este conjunto de factores generó un círculo complejo de silencio y autocontrol. Él comprendía que revelar ciertas verdades podía traer consecuencias inesperadas, alterar relaciones o cambiar la forma en que el público y la crítica lo percibían. Durante años, eligió callar no por miedo al juicio, sino porque entendía que cada palabra tenía el poder de transformar no solo su vida, sino también la de quienes lo acompañaban. Con el tiempo, ese silencio se convirtió en una carga emocional que convivió con su éxito. Mientras brillaba en la pantalla y ganaba el cariño del público, llevaba consigo el peso de secretos cuidadosamente guardados, reflexionando sobre decisiones que podrían haber sido diferentes bajo otras circunstancias. Ahora, a sus 76 años, al abrirse finalmente sobre estas presiones, Giancarlo muestra un lado humano y vulnerable que rara vez se ve en el mundo de la fama, permitiéndonos entender que detrás del glamour y del reconocimiento existía un hombre consciente de las exigencias externas y de sus propios límites internos. Un hombre que aprendió a equilibrar ambas fuerzas durante décadas y que hoy comparte su experiencia para mostrarnos que callar no siempre es debilidad, sino, muchas veces, un acto de supervivencia emocional y profesional. Durante décadas, los seguidores de Giancarlo Simancas habían percibido ciertos comportamientos, decisiones y silencios que parecían esconder algo más profundo, y hoy, finalmente, el propio actor confirma muchas de esas sospechas con una sinceridad que pocos esperaban. Su revelación no solo aclara los rumores que lo acompañaron durante años, sino que también ofrece una mirada clara sobre los motivos detrás de sus elecciones más polémicas, desde relaciones profesionales hasta conflictos que siempre permanecieron fuera del ojo público. Al escucharlo hablar, se nota que esas decisiones, que generaron especulación durante tanto tiempo, no surgieron por capricho o casualidad, sino que respondieron a situaciones complejas y presiones que marcaron tanto su vida personal como su trayectoria artística, mostrando un lado humano que rara vez se ve en el mundo del espectáculo. Lo más sorprendente es que muchas de estas confesiones coinciden con las intuiciones y teorías que sus fanáticos habían ido construyendo a lo largo de los años. Aquellas sospechas que parecían simples especulaciones hoy se confirman de la voz del propio Giancarlo, generando una mezcla de asombro y satisfacción entre quienes lo han seguido fielmente. Además, la manera en que relata sus experiencias refleja transparencia y una reflexión profunda sobre el impacto del tiempo, la fama y las decisiones tomadas bajo presión, enseñando que detrás de cada rumor suele haber historias más complejas de lo que se imagina. Esta confesión también transforma la percepción que muchos tenían sobre él, mostrando que los rumores, aunque dolorosos o controversiales, a menudo tenían un fundamento real, y que su prolongado silencio no era indiferencia, sino un intento de proteger su intimidad y la de quienes lo rodean. A través de este relato, el público puede comprender mejor los matices de su personalidad,
los sacrificios que implicó su carrera y la importancia de no juzgar precipitadamente, permitiendo finalmente que las sospechas se alineen con la verdad y cerrando un ciclo abierto durante años, ofreciendo un final más honesto, completo y cercano a la realidad de su vida profesional y personal. Durante gran parte de su vida, Giancarlo Simancas cargó con un peso silencioso que pocos podían imaginar. Guardar secretos y no hablar de ciertos episodios que marcaron su carrera y su vida personal tuvo un impacto profundo, uno que se reflejaba en su forma de relacionarse con los demás y en la manera en que se veía a sí mismo. El silencio, aunque muchas veces necesario para proteger su imagen o evitar conflictos, generó una tensión constante, una sensación de carga que no podía compartir ni con amigos cercanos ni con su familia. Mantener todo oculto durante años provoca un aislamiento emocional. Mientras por fuera parecía todo normal, por dentro se acumulaban sentimientos reprimidos, frustraciones y temores que crecían con el tiempo. Esto afectó incluso sus relaciones más cercanas, porque la incapacidad de abrirse por completo generaba malentendidos, distancias no deseadas y la sensación, por parte de quienes lo rodeaban, de que siempre había algo que no se contaba. El costo no fue solo emocional, también físico, porque sostener apariencias y mantener coherencia frente al público y los medios exigía un control constante que con los años se vuelve agotador. Aún así, Giancarlo logró construir vínculos sólidos en algunos ámbitos, siempre consciente de que su verdad permanecía en parte oculta, lo que inevitablemente condicionó la forma en que confiaba, amaba y compartía su intimidad. Con la confesión que finalmente realiza a sus 76 años, se abre un espacio de liberación, una oportunidad para sanar cicatrices, reconstruir relaciones y dar sentido a decisiones que antes podían parecer inexplicables. Su historia demuestra que el silencio prolongado puede ser un arma de doble filo, protege frente a los juicios, pero deja un costo invisible que solo se percibe cuando alguien se atreve a mirar más allá de la superficie. La vida de Giancarlo nos recuerda que incluso los íconos más admirados enfrentan luchas internas y que, al compartir la verdad, no solo se libera uno mismo, sino que quienes lo rodean pueden comprenderlo y valorarlo de manera más auténtica. La reconciliación con el pasado y la honestidad emocional, aunque tardías, tienen un poder transformador que permite cerrar ciclos y vivir de manera más plena. La reacción del entorno artístico de Giancarlo Simancas y de quienes compartieron momentos clave de su carrera ha sido una mezcla de respeto, admiración y cierta nostalgia, porque muchos conocen de cerca la disciplina, el talento y la entrega que lo han acompañado durante décadas. Desde compañeros de telenovelas hasta directores y productores, todos destacan que su discreción y carácter reservado siempre lo definieron, y que esta confesión a sus 76 años despierta curiosidad y reconocimiento por lo que nunca se había hecho público. Para quienes trabajaron a su lado en largas jornadas de rodaje, ensayos y giras, sus palabras permiten entender decisiones que antes parecían inexplicables, como la elección de ciertos proyectos o el distanciamiento de determinados escenarios mediáticos. Cada revelación ofrece un contexto que transforma recuerdos y anécdotas en algo más claro, confirmando o esclareciendo situaciones que antes solo eran especulación. Su entorno artístico resalta además cómo su manera de enfrentar la fama y los rumores, siempre con profesionalismo y serenidad, se ha convertido en ejemplo, recordando que detrás de cada actor existe una vida personal compleja, muchas veces fuera del ojo público. La reacción no ha sido solo sorpresa, sino también empatía, porque revelar secretos o admitir lo que se sospechaba durante tantos años requiere valentía y un deseo genuino de cerrar ciclos y aportar claridad. Incluso quienes en el pasado pudieron haber tenido diferencias profesionales con él reconocen que esta sinceridad cambia la perspectiva sobre antiguos desacuerdos o tensiones. En conjunto, la respuesta de quienes lo rodean refleja la humanidad y profesionalismo que siempre caracterizaron a Giancarlo Simancas, mostrando que, aunque pase el tiempo y los rumores persistan, las relaciones construidas con respeto y dedicación se valoran y entienden incluso décadas después. Esta etapa de apertura y reflexión no solo fortalece su legado, sino que inspira a quienes lo acompañaron a ver su historia de manera más completa, apreciando no solo al actor frente a las cámaras, sino también al hombre detrás de los secretos y las decisiones que definieron su vida profesional. Giancarlo Simancas, a sus 76 años, ha comenzado a mirar su vida con una claridad que solo el tiempo puede otorgar, y en esa mirada se mezcla un profundo sentido de arrepentimiento con valiosas lecciones aprendidas. Durante décadas, muchas decisiones quedaron en silencio, palabras importantes no fueron pronunciadas y emociones se guardaron, y ahora reconoce cómo cada una de esas elecciones dejó su marca en su carrera, en sus relaciones y en la percepción que tiene de sí mismo.
Reflexionar sobre la vida no es solo recordar el pasado, sino también comprender que podría haberse hecho diferente, aceptar las consecuencias de las propias acciones y reconocer que cada etapa tiene un cierre natural. Para Giancarlo, el arrepentimiento no es solo un peso, sino una herramienta de autoconocimiento que le ha enseñado la importancia de la verdad, de aclarar malentendidos y de expresar aquello que durante años permaneció oculto. La necesidad de cerrar ciclos antes de que la vida avance surge de un deseo profundo de reconciliarse con el pasado, de permitir que quienes lo rodean conozcan su esencia más allá de la fama, los rumores o la percepción pública. Al mirar atrás, entiende que incluso las experiencias más dolorosas moldearon su carácter y le dejaron lecciones sobre honestidad, resiliencia y la importancia de vivir sin dejar cabos sueltos. Esta reflexión lo impulsa a transmitir un mensaje que trasciende su historia. Nunca es tarde para tomar decisiones conscientes que cierren capítulos, para reconciliarse con uno mismo y con los demás, y para encontrar paz antes de que el tiempo se agote. Giancarlo nos recuerda que la vida es un aprendizaje constante, que cada oportunidad de rectificar, aclarar o compartir lo más profundo de nuestro ser tiene un valor incalculable, y que aprovecharla nos permite vivir con plenitud, serenidad y la satisfacción de haber enfrentado la verdad antes de que sea demasiado tarde. Su historia nos enseña que cada instante cuenta, que cada palabra puede transformar la percepción de quienes nos rodean y que cerrar ciclos es, al mismo tiempo, un acto de madurez y un regalo que nos damos a nosotros mismos y a quienes forman parte de nuestra vida. La confesión de Giancarlo Simancas no solo marca un antes y un después en su propia historia, sino que también cambia la manera en que el público y sus seguidores perciben su vida y trayectoria artística. Durante décadas, Giancarlo fue admirado por su talento en pantalla, por su habilidad para dar vida a personajes complejos y por esa presencia que lograba atrapar a cualquier espectador, pero detrás de esa imagen impecable existían secretos, decisiones silenciosas y situaciones que pocos conocían. Con su reciente revelación, emerge un lado humano hasta ahora oculto, un hombre que enfrentó presiones, dudas y conflictos personales mientras mantenía su profesionalismo intacto, y que, como cualquier persona, tuvo que tomar decisiones difíciles que definieron su camino. Este acto de sinceridad, realizado a los 76 años, deja un legado de transparencia y autenticidad que inspira tanto a colegas como a nuevas generaciones de actores y seguidores, demostrando que nunca es tarde para hablar con honestidad sobre lo que realmente ocurrió y sobre cómo las decisiones, los rumores y las circunstancias influyen en la vida de alguien incluso bajo el ojo público. La percepción que muchos tenían de Giancarlo, centrada únicamente en su éxito, se amplía ahora hacia la comprensión de su esfuerzo, sus miedos y su humanidad. Esa dualidad entre la figura pública impecable y la persona detrás de las cámaras crea un vínculo más profundo con su audiencia, que puede valorar no solo su talento, sino también su fortaleza para enfrentar situaciones complejas y su capacidad de reconciliarse con su propia historia. Además, esta confesión invita a reflexionar sobre cómo los rumores, las expectativas y las presiones sociales afectan a cualquier individuo, recordando que detrás del glamour de la fama siempre hay decisiones difíciles y emociones que no siempre se muestran. La historia de Giancarlo se convierte entonces en un ejemplo de cómo enfrentar la verdad puede transformar la perspectiva de quienes admiramos, dejando una huella que resalta no solo su carrera, sino también su integridad, valentía y honestidad, consolidando su figura como un actor memorable, sobre todo, como una persona real que decidió mirar al pasado de frente y compartirlo, enseñando que comprender la verdadera esencia de alguien requiere mirar más allá de la imagen pública y reconocer la complejidad de la vida detrás de los focos. Después de décadas llenas de rumores, secretos y especulaciones, Giancarlo Simancas finalmente decide romper el silencio y confirmar lo que muchos ya sospechaban, revelando aspectos de su vida personal y profesional que hasta ahora habían permanecido ocultos. Sus confesiones nos permiten descubrir un lado más humano y cercano del actor, mostrando cómo las decisiones, los desacuerdos y las presiones del mundo artístico fueron moldeando su carrera y dejando una huella imborrable en su legado. Este vídeo nos ofrece la oportunidad de entender no solo al talentoso actor que todos admiramos, sino también al hombre que enfrentó críticas, conflictos y desafíos mientras mantenía intacta su imagen pública. La verdad que hoy comparte transforma la percepción que teníamos de su historia y nos invita a valorar su autenticidad, su valentía y la honestidad con la que decidió abrir su corazón después de tantos años. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece enormemente y no olvides suscribirte para seguir al tanto de todo lo relacionado con las celebridades que han marcado nuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo.